¿Qué pedo? Nel. ¿Qué onda? Yo soy Terán, bienvenido al canal. Si eres nueve, chécate el resto de los videos. Si te gustan, te suscribes y por aquí andamos. Si no eres nueve, ya te la sabes, ya hay confianza, independientemente, muy ad hoc. Puedes seguirme en todas mis redes sociales, allá siempre hay chisme, allá siempre hay algo. Y pues nada, estamos en el mes patrio, por lo menos para los mexicanos. Si tú me ves desde otro país y no lo sabías, pues septiembre es el mes patrio porque el día 16 de septiembre se conmemora la independencia de nuestro país. El cumpleaños de México, digámoslo así. Porque aun si fuéramos realmente independientes, ¿tiene algún sentido? Y no te lo pregunto ni me lo pregunto en plan, nada que celebrar. No, más bien, neta, ¿qué significa ser mexicano? ¿Cantar cielito lindo desde tu balcón cuando llega un bicho raro a atacar a toda la humanidad? ¿Llorar cuando te encuentras un mariachi en el extranjero? ¿Comer chile? ¿La pasión por el fútbol? Espero que no. ¿El tequila? A mí esa madre me hace daño. Algunos ni siquiera toman. O sea, es que de verdad, ¿hay alguna cosa que todos los mexicanos tengamos en común? ¿El idioma dijiste? No, ni siquiera, porque te recuerdo que en México no hay idioma oficial. El español es simplemente el idioma más hablado, pero también existen 68 lenguas indígenas y muchas otras lenguas extranjeras que se hablan minoritariamente en todo el país. Entonces, no. La Virgen de Guadalupe, no, tampoco. Por ejemplo, la jefa de gobierno en la Ciudad de México no cree en la Virgen de Guadalupe. ¿Tú eres guadalupana? Pues en cierto sentido sí, porque soy mexicana. Ah, que siempre sí, pero yo no, por ejemplo. El pasaporte escuché por ahí, ni siquiera porque si eres indígena es muy probable que te lo nieguen por alguna razón. Por lo menos si eres negro sabes que te lo pueden negar pensando que no eres mexicano y puede que hasta te deporten a algún país del que no eres. El pasaporte es un privilegio que deja tú que no todo el mundo pueda costearse. Parece que está como reservado. Por cierto, story time, la primera vez que saqué mi pasaporte no pasó absolutamente nada porque lo tramité en el Estado de México, en una dependencia muy pequeñita cerca de mi colonia, mi favela, dijeras tú, donde toda la gente es como yo y mientras cumplas los requisitos y pagues, a nadie le importa. Pero la segunda vez decidí sacarlo en una dependencia de relaciones exteriores en el centro de la Ciudad de México, ubicada dentro de un centro comercial rayando Polanco. Y bueno, me preguntaron que yo para qué quería el pasaporte, que cuándo lo planeaba usar, que si sí de verdad lo iba a usar, que si de verdad por 10 años. Hay de menos años, ¿eh? Son más baratos. ¿Y por qué viajas? ¿Qué chingados les importa? Pero bueno, eso no era. No existe absolutamente nada que todos, absolutamente todos los mexicanos tengamos sin falta. O sea, porque ni haber nacido en México, hay mexicanos que no han nacido en México. Tener padres mexicanos tampoco, porque hay mexicanos que nacen en México, pero sus padres no son de México. Usualmente son los consentidos. Neta, ¿a ti se te ocurre algo? Porque a mí si acaso el pan de muerto. Y ni eso, ya no voy a hacer chistes de diabéticos, pero ni eso. Por cierto, hablando de estos temas y de lo que voy a hablar a continuación, te dejo en la descripción un enlace a un artículo escrito por Yasnaya Aguilar que seguramente te va a dar mucha luz a todas las dudas que yo te voy a generar en este video. Pero bueno, sigo sin entender qué es ser mexicano y es normal, porque así funcionan los estados-nación. Por eso México no existe, los países no existen, por lo menos Latinoamérica y África no existen. Son construcciones artificiales de una mano foránea blanca que no obedecen a las culturas nativas, a las fronteras originalmente trazadas, a las lenguas, a absolutamente nada de lo que ya estaba ahí antes de que ellos llegaran y dijeran: Me gusta mucho tu tierra. Y la mayoría de los países tienen esa característica. Los países no existen. Casi ninguno se salva, especialmente no el tuyo. Pero no estamos hablando de tu país, estamos hablando de México. Y México no existe para empezar desde el nombre. ¿Qué es México? ¿De dónde viene el nombre de México? De México Tenochtitlan, la ciudad más grande de la cultura mexica, cultura hegemónica en el momento de la llegada de los españoles, a quienes les costó más trabajo vencer, pero de la que ya estaban muy hartos los demás pobladores de la zona y por eso se decidieron unir a los españoles. Y bueno, ya hay series y películas de ese pedo. ¿Y quiénes son los mexicas? Los mexicas descienden del pueblo azteca que se supone, según la leyenda, venía de Aztlán en busca de un lugar donde establecerse y la señal del lugar donde tendrían que hacerlo sería un águila devorando una serpiente y vinieron a encontrarla en medio de un lago. Los aztecas son además el símbolo por excelencia que utiliza el Estado mexicano para tratar de meternos el nacionalismo en la cabeza. Por eso es que todos los mexicanos se dicen aztecas y todo se llama azteca, la televisión, los pasteles, la sopa, todo es azteca. Lo cual es muy cagado porque ¿cómo sabes que tienes algún tipo de vínculo con la cultura azteca o mexica en este caso? Que porque es evidente, pues tal vez.
Pero, ¿y cómo sabes que eso no más bien tiene que ver con alguno de los otros, no sé, cientos, decenas de pueblos originarios que existen en nuestro país? O en su defecto, ¿cómo sabes que en realidad no tienes absolutamente nada de originario? Porque sí, hasta a los blancos le entran este pedo. Pero entonces, ¿cómo se debería llamar? ¿Mesoamérica? No sé, sería adueñarnos un poquito de Centroamérica y no creo que les guste mucho otra vez. Anáhuac, tal vez por Semanáhuac, que es, según entiendo en la cosmovisión mexica, es como el universo, o lo que para ellos en ese entonces era como el mundo conocido. He escuchado a mucha gente traducirlo como universo, pero dudo que sea tan directo. Seríamos anahuacas, pero bueno, eso también comprendería todo Norteamérica y pensándolo bien, eso no estaría tan mal. O no sé, por lo menos ser un poquito más originales y elegir un nombre para el país y un nombre para la capital, para diferenciarlos por lo menos. Y no tiene que ser tan diferente. Por ejemplo, en francés, México es Le Mexique y la Ciudad de México es México. Un detallito así de simple, nada más. Un pedacito de pizza un día, ¿qué pues? Eso es todo lo que pide el yo de 5 años, que cuando iba a visitar a su familia, al pueblo de su abuelita, regresaba todo conflictuado porque escuchaba que todo el mundo en el pueblo decía: ¿ya se van a México? Ya llegaron mis parientes de México. ¿Qué tal todo en México? Y yo, pues ¿en dónde estamos o qué chingados, no? Que además es un pueblo en el Estado de México. Amigues extranjeres. Así es esto. Existe México, la Ciudad de México, el Estado de México. En México puede ser mexicano, mexiquense, mexiqueño. No tenemos sentido. Aquí algo importante a resaltar es que cuando se dice México para referirse a la Ciudad de México, no se está tan equivocado. Tenían razón, cuates de provincia. Nah, no se crean, yo sé que no se dice así, yo sé que no son provincia, yo sé que les caga, pero no los veo así. Y a todo esto, ¿cómo se les llama? Si vienen de lo que se le llama el interior de la República, serían interiorinos, interiores, no citadinos, pero eso estaría mal, porque ya no vivimos en una época en la que la Ciudad de México sea la única ciudad en este país. Hay gente que lo cree todavía. Tampoco serían no chilangos, porque en realidad sí serían chilangos si vienen a la Ciudad de México. Se nos llama chilangos a los originarios de la Ciudad de México, porque sí, amigos, vivo en el Estado de México, pero en realidad nací en la Ciudad de México. Pero los verdaderos chilangos son los foráneos que vienen a vivir a la Ciudad de México. Y no se me encabronen que no es peyorativo. No capitalinos probablemente sea lo más acertado. Hay capitales de cada estado, pero en realidad solo hay una capital del país. Pero ¿para qué nos enredamos tanto si cada lugar tiene su propio gentilicio y no hace falta darles un nombre por exclusión? No es como que México se divide entre Ciudad de México y no Ciudad de México. Y digo, si hiciera falta yo les diría a la gente que no necesita, ocupa. Si te calmas con tu chilangocentrismo, porfa. No, pero en serio, ocupar en lugar de necesitar no tiene sentido. Ocupar implica utilizar algo que ya tienes. Necesitar es carecer de. O sea, no tiene sentido, pero ¿y qué? Ni que le fuéramos a hacer caravana a la RAE, ni aquí ni en ningún otro lugar, ¿eh? Porque, pues no sé, en algunos lugares de Centro y Sudamérica, tal vez en tu país, la gente no tiene, anda. O por ejemplo en Colombia, tal vez se dice de pronto. ¿Y qué derecho tendría yo a recriminártelo si soy de la tierra de la ahorita y de la gente que se quiere enfermar? Porque sí, los mexicanos como que se quieren enfermar. ¿Quién perro se quiere enfermar? No me sorprende mucho de la gente que le gusta que la comida arda en la lengua. Y al salir también. Pero eso no quiere decir que tenga sentido. No, no tiene sentido. Tampoco el chilangocentrismo tiene sentido, ni el mexicocentrismo cuando hablamos de temas latinoamericanos tiene sentido, ni el gringocentrismo, ni ningún centrismo. Porque los países no existen. Las fronteras no existen, no son reales, no son más reales que los amigos imaginarios de mucha gente en nombre de los cuales a través de la historia se le ha cancelado la suscripción a la vida, como dicen por ahí. A muchas personas se les sigue haciendo hoy en día y se les seguirá haciendo al parecer. Siempre cargando la bandera del amor como si de tus padres se tratara. Y es que sí, fuimos adoptados por unos padres tóxicos llamados patria y Estado-nación, que nos exigen y nos chantajean, pero no nos dan nada a cambio. No por nada hay grandes mentes en México que terminan obteniendo apoyo en países extranjeros que pidieron en México y no se les dio. Inventores, científicos, atletas, artistas, y no los culpo. Un huérfano simbólico va a buscar el amor que le faltó en casa en otro lugar, en cualquier otro lugar, porque ni siquiera tiene un lugar a dónde ir, a dónde volver, porque cuando se nos adoptó también se quemaron los registros. Nos negaron saber quiénes eran nuestros ancestros, qué comían, a quién le rezaban, en qué lengua. Nos prohibieron ser quienes éramos y nos renombraron mexicanos. Pero hay que estar agradecidos porque probablemente ese sea el único regalo que nos van a dar estos padres tóxicos en toda la vida. Esa identidad artificial, o mejor dicho, crisis de identidad, en la que si escarbas demasiado, eventualmente vas a terminar cayendo como yo, que llevo en ella varios años y te anticipo, no se le ve la salida.
Probablemente no la haya. Y si es así, pues no nos queda más que regresar a casa, regresar con esa gente con la que crecimos, la gente que nos alimentó, que nos aportó, que nos enseñó a hablar, a esforzarnos, a rezar, a vivir, a ser humanos. Pero estás hablando del nacionalismo, me vas a decir. No, regresa al video. Regionalismo tal vez, si eso existe, o mero amor a la familia, al barrio, a la tribu. Porque aunque no me vas a ver cada 15 de septiembre rendirle pleitesía a un señor en un balcón, sea quien sea ese señor, del color que sea su partido, porque aunque no me verás jamás ponerme un vulgar disfraz de un pueblo al que no pude pertenecer, por la familia, por el barrio, por la tribu, como quieras llamarle, vale la pena acallar un poquito, por un rato, los cuestionamientos, los reproches, para comerte un buen plato de pozole y quién sabe, igual hasta gritar ¡Viva México 3 veces! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! saludos a mi cuñado, gracias por la gorra y gracias a ti por llegar hasta aquí. Espero no haberte molestado mucho porque yo sé que el sentimiento nacionalista para los mexicanos y para mucha gente es algo bastante importante y a veces cuando se los testereas pues duele. Pero también espero por lo menos haber plantado una semillita de algo en tu cabeza y dejádote con algún tipo de duda que te haga cuestionar algo. Eso es todo por hoy. Sígueme en mis redes sociales. Allá sigue el chisme. Yo soy Terán. Hasta pronto. ¡Viva su jefa!